Desde el campus. La Universidad de los Andes, ULA, a través del profesor Julio Centeno, presentó un Plan Nacional de Reforestación para que Venezuela cumpla con el objetivo central del Acuerdo de París de la ONU, que supone reducir a cero las emisiones netas de CO2 y gases de efecto invernadero para el año 2060. La propuesta, que está dirigida al Gobierno Nacional para su consideración, comprende la reforestación de 400.000 hectáreas en 20 años a una tasa de 20.000 hectáreas por año para mitigar 180 millones de toneladas de CO2 para 2060. Para darnos más detalles sobre esta propuesta, nos acompaña desde el Estado Mérida el profesor Julio César Centeno. Él es ingeniero, investigador y docente de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenido a Universate, profesor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Profesor, lo asomamos en la introducción, pero ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste el Plan Nacional de Reforestación que usted propone en nombre de la ULA? ¿Cuánto tiempo tomó levantarlo y en qué consistió el trabajo realizado? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera dejar claro que no es un plan que he propuesto de forma personal, sino que fue aprobado primero por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de los Andes, luego por la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, todas por separado. Y fueron estas cuatro facultades las que llevaron el caso o el proyecto a consideración del Consejo Universitario de la ULA, donde fue aprobado por unanimidad, es decir, que ahora este es un proyecto de la Universidad de los Andes, no es un proyecto personal. Y el Consejo Universitario fue el que decidió elevarlo a consideración del presidente de la República para que Venezuela lo presente ante el Acuerdo de París como un proyecto nacional para alcanzar el objetivo central del Acuerdo de París, que es emisiones netas cero para mediados de siglo. Ahora bien, usted habla de reforestación de 400.000 hectáreas del territorio nacional en un plazo de 20 años, el proyecto que usted ha presentado y que la universidad ha aprobado. ¿Por qué esa cifra que podría parecer pequeña para el tamaño del territorio nacional? Además, ¿qué tipo de árboles habría que sembrar y cómo sería posible esa reforestación para generar el impacto que esperan? Sí, correcto. El objetivo central del proyecto para que pueda conseguir el apoyo de las Naciones Unidas a través del Acuerdo de París, el objetivo central es alcanzar emisiones netas cero por concepto del consumo de combustibles fósiles en Venezuela para el año 2060. Entonces, la cifra de 400.000 hectáreas es justamente la cifra necesaria, la mínima necesaria para alcanzar ese objetivo. Es decir, con esta cifra de 400.000 hectáreas en 20 años, se podrían mitigar 180 millones de toneladas de CO2, lo que permitiría compensar las emisiones de Venezuela para mediados de siglo. De ahí viene la cifra de 400.000 hectáreas. En cuanto al tipo de árboles que ustedes proponen que habría que sembrar y la razón por la cual se escoge un tipo de árbol particular. Sí, esa es una de las principales diferencias con otros proyectos de reforestación para capturar CO2. En el caso nuestro estamos proponiendo que se utilicen mezclas de especies nativas de Venezuela. Es decir, estamos tratando de evitar que se utilicen mezclas de monocultivos, porque los monocultivos tienen muchos problemas ecológicos y de estabilidad ecológica. Entonces aquí estamos proponiendo es primero que todo una cantidad una superficie para mitigar las emisiones para mediados de siglo, pero al mismo tiempo estamos proponiendo que se utilicen mezclas de especies nativas con algunas componentes de exóticas, pero principalmente especies nativas de cada sitio a reforestar para reconstruir en esos sitios los bosques que una vez allí existieron. Ahora, la mezcla de bosques nativos es una condición natural de los bosques naturales de Venezuela y del trópico. Es decir, los bosques nuestros en el trópico son siempre muchas mezclas de muchos árboles en una hectárea. Y lo que queremos es reproducir lo que la naturaleza ha creado de forma espontánea en todo el trópico latinoamericano. Profesor, hemos escuchado y leído de organizaciones medioambientales y expertos sobre la deforestación que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años. ¿Qué cifras, qué datos maneja usted sobre este tema y cuáles son las áreas más afectadas? Sí, la deforestación es uno de los principales problemas que tiene Venezuela desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, social y político.
En Venezuela se han destruido cerca de 12 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 40 años. Esa es una superficie más grande que Costa Rica, para tener una idea de lo que estamos hablando. Ujú. Y la mayor parte de esa superficie fue destruida al norte del río Orinoco, es decir, donde vive más o menos el 90% de la población de Venezuela. Al norte del Orinoco casi no tenemos bosques. Los bosques de Venezuela remanentes están al sur del Orinoco. Ahora, esa enorme magnitud de destrucción de bosques en el país viene de hace mucho tiempo. Estamos hablando de los últimos 40 años para esta cifra de 12 millones de hectáreas. La reforestación planteada son solamente 0,4 millones de hectáreas. Es una fracción muy pequeña de lo que hemos destruido. En este momento, estamos destruyendo en Venezuela los bosques naturales, tropicales, que son muy ricos en biodiversidad, a una tasa de aproximadamente 1 millón de hectáreas por año. Wow. Es decir, estamos acabando con los bosques nativos del país. Y eso es extremadamente grave. Y el Ministerio de Ecosocialismo se negó en el 2001 a firmar la Declaración de Bosques del Acuerdo de París, de la COP26 del Acuerdo de París, en la que se proponía que todos los países se comprometieran a eliminar la deforestación para el año 2030. Venezuela se negó y 140 países lo firmaron, incluyendo la mayor parte de los países de América Latina. El gobierno nacional hasta la fecha no ha querido explicar por qué quiere seguir destruyendo los bosques naturales del país, especialmente al sur del Orinoco. Profesor, ¿qué tan viable es el proyecto de reforestación que propone la ULA en términos de recursos financieros y humanos? ¿A cuánto asciende el monto de los recursos que tendría que desembolsar Venezuela para ejecutarlo? Y si le costaría al Estado venezolano esto. No, este proyecto, una de las características fundamentales es que no le costaría a Venezuela $1, porque Venezuela es parte del Acuerdo de París y en el Acuerdo de París hay fondos de la magnitud de 100.000 millones de dólares anuales disponibles para los países en desarrollo para que cumplan con el objetivo del Acuerdo de París. Y lo que estamos proponiendo es justamente cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, por lo tanto Venezuela tiene la opción de solicitar fondos no reembolsables para hacer este proyecto para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Es decir, hay fondos disponibles para cubrir este tipo de gastos siempre que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París. Y por eso lo hemos enmarcado en el marco del Acuerdo de París. Y por eso es que estamos proponiendo que el Venezuela lo presente ante el Acuerdo de París para conseguir los fondos. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares a ser invertidos en los próximos 40 años. De tal manera que estamos hablando de un proyecto que le permita a Venezuela cumplir con un acuerdo internacional recurriendo a fondos internacionales disponibles para este fin. En otras palabras, en concreto, a Venezuela no le costaría un centavo hacerlo siempre que lo negocie a través del Acuerdo de París. Profesor, ¿ya entregaron esta propuesta al gobierno nacional o esperan entregarla próximamente? En caso de que ya lo hayan hecho, ¿qué respuesta han recibido y qué otras acciones esperan emprender para dar a conocer el proyecto? Sí, el proyecto fue entregado personalmente al ministro Josué Lorca, que es el ministro de Ecosocialismo de Venezuela. Él vino a Mérida y se le entregó en sus manos el proyecto hace más o menos 7 meses. También se le envió por correo y por correo escrito y por correo electrónico al ministro de Relaciones Exteriores. Se le envió por escrito al presidente de la República y se le envió por escrito al presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Es decir, que todos ya tienen el proyecto en sus manos. No hemos recibido una respuesta formal, solamente las respuestas retóricas de que es una cosa muy bonita, que es muy interesante, que lo están estudiando. Y una de las razones por las que hemos divulgado eso por la prensa es justamente para, digamos, crear cierta presión para que el gobierno responda, no a la Universidad de los Andes, sino le responda a la población venezolana de si no está de acuerdo con hacer este proyecto por alguna razón, bueno, díganos cómo lo va a hacer, cómo vamos a cumplir con el Acuerdo de París, si este no es el mecanismo que ellos consideran conveniente para hacerlo. Profesor, se nos agotó el tiempo, le agradecemos mucho, nos haya acompañado en esta edición y bueno, esperamos que pueda este proyecto cristalizarse por el bien de Venezuela, de su medio ambiente y del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad de divulgar la información.
Escuchábamos al profesor Julio César Centeno, ingeniero, investigador y docente de la Universidad de los Andes, ULA. Para conocer más sobre el plan de reforestación de esta universidad, propuesto por esta universidad, pueden escribir al correo jc-centeno@outlook.com. Desde el campus.